Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Me Molesta Opinión. Hoy en una edición muy especial, ya que bueno, este es el vídeo número 50 que subo al canal. Así que bueno, pensé que había que hacer algo especial para conmemorar este número y pensando qué hacer, pues bueno, decidí que lo mejor era pues que lo decidieseis vosotros. ¿Y qué forma hay de que lo decidáis? Pues lógicamente he repasado los vídeos que subí hasta ahora y ateniéndome a los números de visualizaciones que ha habido, pues he visto que algunos de los más populares son aquellos en los que pues me dedico a hacer recomendaciones de películas o de series o de títulos en general que pueden verse en las distintas plataformas de streaming. Así que pensé que bueno, qué mejor para celebrar el número 50 pues que hacer un vídeo con más de 50 recomendaciones de películas que podemos ver en este caso en Amazon Prime, una plataforma cada vez más interesante y que bueno, hacía mucho que no le dedicaba un vídeo sobre esto. Así que vamos allá. Amazon Prime Video pues empezó siendo esa especie de plataforma de segunda categoría que muchos teníamos contratado, a veces incluso sin saberlo, pues porque nos lo regalaban cuando contratábamos el servicio de Amazon Prime, que nos evitaba pagar gastos de envío en los pedidos que hacíamos para Amazon. Y la verdad, bueno, como digo, empezó siendo una plataforma de segunda categoría, pero la verdad es que están haciendo un gran esfuerzo para reforzar su catálogo y la verdad es que poco a poco se ha convertido en una plataforma muy interesante. De hecho, pues a mí ahora mismo, por ejemplo, me gusta bastante más que Netflix porque está incluyendo muchas películas, está haciendo un esfuerzo para añadir pues incluso películas muy recientes de forma gratuita, digamos, dentro del servicio que nos ofrece con el pago de la cuota, y también están haciendo un esfuerzo muy grande para añadir clásicos. Los clásicos son los grandes olvidados de este mundo de las plataformas de streaming, en donde todos queremos títulos novedosos, novedades, estrenos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es cierto que el tema clásicos, a los que nos gusta el cine de los años 50, 60, 40, 30, pues está bastante olvidado, salvo de plataformas como Filmin, que es una plataforma muy a reivindicar, que algún día habrá que hablar de ella, que sí que tienen cine independiente, cine antiguo y cosas más fuera del mainstream habitual, que es lo que manejan las plataformas convencionales. Pues la verdad es que Amazon está haciendo un gran esfuerzo por añadir clásicos, incluso cine a blanco y negro, lo que para algunos me imagino que sonará como prehistórico. Pero ahí está, hay gente que nos gusta y es una gozada encontrar plataformas que apuestan por ese tipo de cine. Amazon tiene un problema bastante grave con el tema de las bandas de sonido. Es habitual encontrarse con películas que o bien no tienen la versión en español y solo se pueden ver en inglés, o películas que incluso, cosa más rara todavía, solo se pueden ver en español, películas extranjeras que solo se pueden ver en español, en versión doblada, y que no tiene a su disposición la banda original de sonido. No sé si es un tema de derechos o a qué se debe, pero es cierto que pasa a veces y por desconcertante que resulte, pues sucede, lo cual es un poco fastidio, la verdad. Pero quitando este problema, la verdad es que, como digo, es una plataforma que cada vez está siendo más interesante, que está apostando por muchos tipos de cine, por diversificar su catálogo, por ampliarlo, y la verdad es que chapó por ellos, ojalá sigan así, porque está convirtiendo en una plataforma de primera categoría. ¿Qué ocurre? Que como casi todas las plataformas, por alguna razón que desconozco, pues se empeñan en dificultarnos la tarea de consultar su catálogo. De una forma, pues no sé, consultar un listado alfabético o por fecha de inclusión en la plataforma. En muchos casos hay que recurrir a terceras empresas o a webs ajenas a la propia plataforma. Yo en mi caso uso Just Watch, que es una plataforma, bueno, una web que diariamente te informa de los estrenos de cada día en las plataformas que tú sigues y que además permite hacer una consulta pues filtrando por géneros o por orden alfabético de todas las películas del catálogo de una plataforma en concreto. Es un poco extraño este funcionamiento, no lo entiendo, pero es bastante común y la verdad es que es un poco molesto tener que recurrir a otras fuentes para ver qué es lo que hay en la propia plataforma que tienes contratada, pero así es. Esto hace que a veces se nos pasen películas por alto, que se nos despisten, si no es lo que nos publicita la plataforma en la entrada, a veces se nos va, y bueno, creo que de ahí el interés de este tipo de vídeos que pues si quizá ayuden a encontrar títulos algo más ocultos o que se han podido pasar desapercibidos y que sí que tenemos disponibles en nuestra plataforma. La lista, como digo, son más de 50 títulos, hay títulos de todo tipo, más conocidos, menos conocidos, se trata un poco de que se pueda conseguir que alguien descubra algo que no ha visto y que pueda resultar interesante, y están ordenados de ninguna forma en concreto, un orden absolutamente aleatorio, no hay categorías, no hay filtros, no hay agrupamientos, ni esto es un ranking. Son 50 y tantos títulos colocados sin ningún tipo de orden ni concierto, con la esperanza de que alguno de ellos os resulte interesante. Pues al lío, que como esto va a ser un vídeo largo, no quiero hacer como Hover en aquel concurso de comer carne, que encima el tío se liaba a comer pan con mantequilla antes de empezar. ¡No, Homer! ¡No te atiborres de pan! Tenemos una charla larga por delante, haced palomitas y vamos allá.
Cuando escuché hablar por primera vez de esta película, de lo que aquí se tituló El Soldado de Dios, pero cuyo título original es Machine Gun Preacher, algo así como el predicador de la ametralladora, y viendo que estaba protagonizada por Gerard Butler y que aparecía en la portada tal cual le veis, con una ametralladora en la mano, pues supuse que era otra película más de acción de este tío que está acostumbrado realmente a moverse en el cine de acción. Pero la verdad es que estaba bastante equivocado. Esta película está dirigida por Mark Foster, el director de Guerra Mundial Z y de Quantum of Solace, la segunda película de Daniel Craig como James Bond, y la verdad es que nos cuenta la historia de un exconvicto que, bueno, de alguna forma ve en la religión la forma de reconducir su vida y se traslada a Sudán, donde construye un campamento, un refugio para niños huérfanos que habitualmente son reclutados por los ejércitos populares allí y convertidos en soldados a la fuerza, y digamos que consagra su vida a proteger a estos chavales pues que no tienen, de no ser por él, pues ninguna esperanza. Es una película dramática bastante bien construida, yo creo que es el mejor trabajo ya Gerard Butler como actor que le he visto, desde luego. Tiene alguna escena de acción, pero básicamente es una película dramática sobre reconversión y sobre esperanza. Es cierto que, bueno, por poner alguna pega, no acabo de ver muy claro el arco de crecimiento de Gerard Butler, no os queda muy claro por qué pasa de ser un cabronazo al principio de la película y luego se transforma en un tío muy piadoso y muy solidario, pero bueno, quitando este detalle aparte, una película muy interesante, un drama bastante edificante y ya os digo, nada que ver con el cine de acción sin más que suele hacer Gerard Butler. Hace unos días se conmemoró el 80 aniversario del nacimiento del mítico Bruce Lee, y bueno, creo que aunque solo sea por eso es buen momento para comentar o proponer esta película titulada Dragón nace la leyenda. Ya sabéis que cualquier cosa que tenga que ver con Bruce Lee tiene que traer lo de dragón asociado, porque bueno, es marca de la casa, ¿vale? Esta película no es una biografía como aquel Dragón, la leyenda de Bruce Lee, que se estrenó en los 90 y que, bueno, contaba pues la historia de este hombre desde sus inicios, sino que narra pues un pequeño episodio de su vida, un breve episodio de su vida, pero que posiblemente comparte con aquella película pues el hecho de que prácticamente todo lo que cuentan es mentira o estará edulcorado, ¿vale? En este caso tenemos a Bruce Lee en los años 60 establecido ya en San Francisco con su academia de artes marciales, y vemos pues cómo se tiene que enfrentar a un maestro de Kung Fu que viene desde China, pues a ponerle a prueba y a ver hasta qué punto es digno de enseñar sus artes y sus conocimientos legendarios a los occidentales. Es una película bastante normalita, poco ambiciosa, pero bueno, está muy entretenida. El actor que da vida a Bruce Lee lo hace bastante bien, las peleas están bien coreografiadas. Y bueno, si te gusta este tipo de género, te gusta la figura de Bruce Lee y quieres echar un rato sin más complicaciones, es una película que se ve muy bien, divertida, sin más. La siguiente película que os recomiendo es Nightcrawler. Cuando se junta la falta de escrúpulos, el deseo de éxito a toda costa, y esto en un contexto de la televisión o la prensa más sensacionalista posible, pues evidentemente nos vamos a entrar sin falta en lo más oscuro del ser humano y en lo más lamentable, ¿no? Nos encontramos aquí con este Nightcrawler, que da título a la película, este rondador nocturno, que lógicamente no tiene nada que ver con el mutante de los X-Men, con el que comparte nombre, sino que es una persona pues mucho más oscura que aquel simpático diablillo que se teletransporta que conocemos de los cómics. Este es un reportero, o más bien un buitre, que está acostumbrado, pues, o que se dedica a vagar por las calles de Los Ángeles y, pues eso, en busca de algún suceso, algún acontecimiento lo más sangriento y morboso posible para rodar con su cámara de vídeo y poder vender a las cadenas de televisión que, digamos, se dedican a vivir de este tipo de material. Y está protagonizada por Jake Gyllenhaal, que pues hace uno de los papeles más potentes de su carrera. La verdad es que es un gran actor, que casi todo lo solventa muy bien, pero aquí está especialmente bien el papel de este tío sin escrúpulos, una auténtica desecho humano, capaz de cualquier cosa por conseguir el éxito y prosperar en su carrera. Junto a él está una René Russo que también está estupenda, y la verdad que tenemos una película bastante sórdida que nos pone en contacto con lo más bajo del ser humano y que realmente es fantástica, pero te deja un regusto pues bastante negativo. Pero que esto nos asuste, porque es una película que merece la pena ver y que es estupenda. La siguiente película se titula The Collector y para mí supuso una auténtica sorpresa, una grata sorpresa. Ya sabéis que el cine de terror, pues bueno, es un género en el que muy prolífico, en el que abunda todo tipo de películas, y es cierto que la mayor parte de ellos, pues bueno, son malas. Es un cine que cuenta con un público fiel, que va a verlas, pues eso, de forma indiscriminada, y esto conlleva que los estudios
pues sepan que con un pequeño presupuesto van a tener un público fiel y es muy fácil, entre comillas, conseguir una película rentable. Pero de vez en cuando uno se encuentra con una joyita como esta, que realmente es una sorpresa, una película original con un tratamiento novedoso del género y con una historia que te atrapa desde el minuto uno. Tenemos aquí al protagonista, que es un experto en instalar alarmas o sistemas de seguridad en casas de gente de bien, y que bueno, por un problema de dinero que afecta a su exmujer y demás, pues el hombre se ve obligado a planear un robo. Y pues para eso entra en una noche en una de las casas en las que ha instalado la alarma, una casa de una familia de pasta que tiene en las afueras, pero claro, cuando entra lo que no podía esperarse es lo que se va a encontrar. Y a partir de que cruzamos con el umbral, pues nos encontramos con una historia pues que nos hace querer salir de allí lo antes posible, pero claro, las circunstancias nos lo impiden. Una película que te tiene en tensión, pues eso, con bajo presupuesto, modestamente hecha, pero con mucha imaginación, mucho talento, que mantiene el ritmo desde el principio hasta el final, y que bueno, tiene una segunda parte que se llama The Collection, que también me gustó mucho, está bastante a la altura y que os recomiendo que veáis también, si os gusta esta primera y si encontráis la segunda. Desde luego, si queréis pasar un mal rato, esta es una gran opción. Lógicamente, antes de esta Tropa de Élite 2 existe una Tropa de Élite 1, pero el problema es que la primera parte no está en Amazon y como este vídeo es monográfico, pues me he ceñido a lo que hay en la plataforma y como la segunda parte es también estupenda, pues os la he recomendado y bueno, pues depende de vosotros si os interesa investigar y localizar la primera parte, ¿vale? Es una película brasileña dirigida por José Padilla, que es un hombre que luego fue reclutado por Hollywood para hacer aquel remake de Robocop que, bueno, pues tuvo un resultado bastante regular y que nos sitúa en una de las favelas más conflictivas de Río de Janeiro y está protagonizada por un equipo de élite, un equipo de la policía que se dedica pues a controlar sobre todo el narcotráfico y la delincuencia en una de esas favelas. En el seguimiento que hacemos del día a día de esta patrulla, de este equipo de élite, pues nos encontramos con de todo: corrupción, violencia, drogas, tiroteos en mitad de las calles y bueno, pues todo lo que podemos esperar de una película policíaca realmente trepidante y que bueno, está a la altura por el ritmo y por el montaje y por las interpretaciones y por el guión de los mejores productos americanos del género. La verdad es que una película, si os gusta el género policíaco, para no perderse, que merece mucho la pena y que recomiendo a todo el mundo, la verdad. Y ya os digo, si podéis ver la 1 también, estupendo, mejor que mejor. ¿Qué se puede decir de Al caer el sol? Bueno, pues os voy a decir poca cosa. Está dirigida por Robert Benton, que fue el director de, entre otras, Kramer contra Kramer o Ni un pelo de tonto. Está protagonizada por Paul Newman, Gene Hackman, Susan Sarandon y James Garner. O sea, con este reparto y esta dirección, pues realmente la película, la verdad es que se vende sola. Es un reparto de lujo que lógicamente da empaque pues a cualquier producto en el que se vean involucrados. Es una película estilo clásico, una película de cine negro, policíaca, en la que Paul Newman interpreta pues a un detective privado, como no tiene que ser de otra manera, y que bueno, os gustará mucho a todos aquellos que gusten del cine clásico y de estas historias pues que nos retrotraen a una época en la que el cine era de otra manera y la narración, el estilo de contar las cosas pues tenía otro ritmo que el que estamos acostumbrados ahora. La película no es una obra maestra, ni mucho menos, está bien, pero lo cierto es que este reparto es una gozada contemplarlos juntos y yo creo que a todo el mundo que le guste el cine puede disfrutar de una película como esta sin ningún problema. Dentro de ese cajón desastre que se ha dado en llamar el cine de los 80, pues lógicamente hay cine de todo tipo y de todas las calidades posibles. Es cierto que bueno, los que vivimos aquella época y los recordamos con cariño, o incluso aquellos que nacieron después de aquellos años, pero por alguna razón se han visto involucrados en esta nostalgia, en este revival que hay de aquella época, pues creo que tienen una imagen un poco distorsionada de lo que fue aquella época y a veces se tiende a valorar por encima de lo que realmente valían pues todo lo que se estrenó en aquel momento, cuando realmente hubo películas que realmente eran bastante malas. Por ejemplo, en mi caso, hay algunas películas de las que oigo hablar muy bien, pero que yo no soporto personalmente, como puede ser, pues no sé, Teen Wolf, Los Goonies o El Chico de Oro. Bueno, una de las que sí me gustan, aunque también es cierto que habrá gente que no le gusta nada, es Todo en un día, ¿no? Que es una película, una comedia adolescente bastante conocida, pero que es fantástica para todos aquellos que no la hayan visto y no hayan vivido aquellos años, que se hagan una idea
de cómo era aquella época o de cómo era aquella época para los americanos. Realmente nosotros veíamos aquellas películas, veíamos a aquellos chavales que vivían que tenían habitación en el piso de arriba con televisión, ordenador y demás, y debo deciros que para nada tenía que ver con la vida que los adolescentes de aquel momento teníamos aquí en España. Pero bueno, nos gustaba, nos molaba, veíamos ese mundo que para nosotros era inalcanzable y nos resultaba pues muy divertida. Es cierto que este personaje de Ferris Bueller que interpreta a Matthew Broderick pues es muy antipático para mucha gente que no soporta el listillo que siempre sale con la suya. Pero creo que la película en general es muy divertida, muy entretenida, y para todos los que no hayan visto creo que es una comedia que se disfruta incluso 35 años después con mucho agrado. Pocas películas describen también aquel momento de la historia, sobre todo de los Estados Unidos, y supone un poco un viaje en el tiempo a aquel momento que creo que todos disfrutarán si se deciden a emprenderlo. La siguiente película que os recomiendo no es una película de ficción, es un documental titulado 78-52. Es un documental sobre cine, pero no habla sobre un género de cine, ni sobre un director, ni sobre un actor, ni sobre una película. Habla concretamente de una escena en especial. Una escena que cambió la historia, que fue revolucionaria y que no es otra que la célebre, mítica, famosa escena de la ducha de Psicosis. El 78-52 hace alusión a los planos y ubicaciones de cámara que componen esa escena, una escena frenética compuesta por decenas de planos con un montaje fantástico, que es lo que consiguió transmitir una sensación de angustia y terror en ese momento, pues que eso dio sobrecoger al público de los 60. Es un documental muy interesante en el que nos muestra cómo Hitchcock y su equipo pues llegaron a construir esa escena, cómo llegaron a definirla, planificarla y conseguir con ella que Psicosis, la película, pues trascendiera pues hasta hoy en día, cuando es considerada pues una obra maestra, no solo por esta escena, pero es cierto que el momento ducha entre los planos y los violincitos de Bernard Herrmann, pues la verdad que se ha quedado en el imaginario colectivo y bueno, forman parte ya no solo de la historia del cine, sino de la historia en general. 78-52, un documental muy interesante para todos aquellos que quieran saber un poco más sobre cómo se hace cine y sobre la industria en general. La verdad es una película protagonizada por Robert Redford y Cate Blanchett y bueno, basada en hechos reales. Redford interpreta a Dan Rather, un famoso periodista, reportero, presentador de televisión en Estados Unidos, que bueno, durante el año 2004, durante la campaña previa a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, con su equipo pues estuvieron siguiendo o preparando una noticia, investigando una noticia sobre el supuesto trato de favor que George Bush había recibido en el ejército. Entonces, bueno, la publicación de esta noticia conllevó bastantes problemas a este reportero. Se empezaron a cuestionar las fuentes, se empezó a cuestionar la información que se emitió, hasta el punto pues que tuvo que dimitir. La periodista que lideraba este equipo de investigación a las órdenes de Dan Rather es esta Cate Blanchett que os comento, y la verdad es que bueno, el tema periodístico mezclado con intrigas políticas creo que es muy interesante, además de que bueno, constituye un documento real sobre lo que sucedió en aquella época, ya que como os digo está basado en una investigación real y en un artículo real que se llegó a publicar. Lógicamente el argumento, lo que se cuenta, es algo fundamental en una película, ¿verdad? Pero es más importante que lo que se cuenta, el cómo se cuenta, ¿no? Nosotros podemos, pues no sé, rodar una violación, mostrar una violación en una película y solucionarla con una puerta que se cierra y una elipsis, un fundido a negro, o plantar una cámara fija durante 10 minutos mientras un tío viola a Mónica Bellucci en un callejón, pues construyendo una escena que hace que la gente se vaya del cine. O también puedes rodar un slasher inofensivo como Scream, o optar por rodar La Matanza de Texas, pues eso, consiguiendo que millones de personas tengan pesadillas durante años. Como digo, no es tanto lo relevante la historia, la trama, el hecho que se cuenta, sino cómo se muestra en pantalla. De igual forma, hemos visto 1 millón de veces la historia de un policía hundido en el infierno de las drogas, corrupto, con problemas familiares, problemas económicos y bueno, pues pasando unos momentos tremendos que se agarra en último caso como vía de redención para de alguna forma intentar resolver todo lo que le afecta. Lo hemos visto muchas veces, pero pocas como en este Teniente Corrupto de Abel Ferrara. Una película que nos muestra, pues como pocas veces, el hundimiento de una persona, la sordidez a la que puede llegar el ser humano, la corrupción a unos niveles terribles y bueno, nos enseña, está ambientada en Nueva York pues absolutamente oscuro, triste, sucio, que bueno, bastante deprimente la verdad.
La trama y la sordidez con la que Ferrara cuenta esta historia para mí lo convierte en una obra maestra en la que necesariamente hay que mencionar el soberbio trabajo que hace Harvey Keitel, un tío que no tiene reparos en esta película en ponerse más del director y hacer todo lo que sea necesario para transmitir y para mostrarnos en todas sus dimensiones la situación tremenda en la que se encuentra este protagonista. Creo que Keitel hace aquí el trabajo de su carrera, un trabajo muy valiente para un actor en el que se desnuda pues literal y figuradamente y que da un recital de actuación pues pocas veces visto. Una obra maestra para mí del cine policíaco y del cine en general que creo que todo el mundo debe ver. Una película tremenda y magistral que no se olvida fácilmente. No confundir con el remake que rodó Werner Herzog en 2009 protagonizada por Nicolas Cage. Una película, pues bueno, que no digo que no tenga interés, pero que desde luego se queda muy lejos de esta de Abel Ferrara del 92. Quiero hacer aquí un inciso, ¿vale? Como he dicho antes, es encomiable para mí el esfuerzo que está haciendo Amazon de incluir clásicos en su catálogo. La verdad es que tiene muchas películas, obras maestras de todos los tiempos a disposición de sus socios y la verdad, se puede hacer pues eso, un vídeo o 20 hablando de estas películas que aparecen aquí. Como no quiero liarme con esto y entiendo que la mayor parte de la gente que ve estos vídeos, supongo, está más interesada en un cine más moderno, pues no voy a alargarme, pero no puedo permitirme, no puedo evitar mencionar un media docena de títulos que para mí son obras maestras indispensables y que adoro y que me sentiría mal si no las mencionase, teniendo en cuenta que están en Amazon a disposición de todos vosotros y que no sé, puede existir la posibilidad de que alguien no las haya visto, con lo cual creo que hay que mencionarlas. Así que vamos a ellas, ¿vale? El primer clásico del que os voy a hablar es Dos en la carretera, una obra maestra de Stanley Donen protagonizada por Audrey Hepburn y Albert Finney, pues que nos cuenta la historia de una pareja desde que se conocen y se enamoran y todo es maravilloso y bonito y fantástico hasta que, bueno, después de muchos años y varias peripecias, pues se acaban separando. Una película fantástica con unos diálogos estupendos, unos actores maravillosos, unos personajes fantásticos y que está contada de una forma muy original para aquella época. Es una película de los 60. Y, como digo, está narrada de forma muy original para aquel momento. Está contada de forma no lineal, con saltos atrás y adelante en el tiempo. Lo mismo vemos una escena de cuando se están separando esta pareja y luego volvemos al momento en que se conocieron, y lo cual pues le da un interés a la película añadido más allá de todo lo demás que os he comentado. Por si os suena esta forma de contar las cosas de forma no cronológica, con saltos adelante y atrás, os debo decir que cuando se estrenó esta película en el 67, Quentin Tarantino solo tenía 4 años, con lo cual esto desde luego no lo inventó él. Dos en la carretera, un maravilloso análisis y disección de la pareja y que era tan válida en los 60 como sigue siéndolo hoy en día. En 1955 se publicó en Estados Unidos la novela La invasión de los ladrones de cuerpos, una historia que, bueno, previamente se había publicado en una revista de forma serializada y que al año siguiente dio lugar a una película dirigida por Don Siegel del mismo título, que ha pasado hasta nuestros días pues convertida en un absoluto clásico del cine de ciencia ficción de aquella época y una obra maestra del cine de todos los tiempos. Como creo que la mayoría sabrá, pues bueno, lo que nos cuenta es una especie, como creo que todo el mundo sabrá, lo que nos cuenta es una invasión extraterrestre en la que unas semillas que llegan a la Tierra desde el espacio, pues se dedican alegremente a hacer duplicados de la gente y pues luego deshacerse también alegremente de los originales. La película está contada de una forma muy sobria. Parece más bien una película policíaca que de terror, y la verdad es que consigue un efecto tremendo con su puesta en escena y su guión concreto que va al grano como era habitual en aquella época y que pues la verdad es que funciona como un reloj. Como es habitual, y ya lo he comentado en algún otro vídeo, esta película inevitablemente pues se vio sometida a esa segunda lectura de que la gente pues ve en ella pues una crítica anticomunista, una crítica antimacartista. Me da igual, no discuto que fuera así o no, pero siempre me molesta que estas lecturas de rebote, estas segundas lecturas, ver más allá de lo que cuenta la historia, pues me parecen absolutamente válidas y el debate está ahí para el que lo quiera retomar, pero a menudo hacen que nos olvidemos de que lo que estamos hablando es una película que tiene sus valores cinematográficos en sí mismos sin tener que sacar segundas lecturas, y como película esta obra es magnífica. Es cierto que la historia es muy potente, tan potente que, bueno, luego en los 70 se rodó una nueva adaptación de esta historia titulada La invasión de los ultracuerpos, que para mí también es otra obra maestra. En los 90 Abel Ferrara rodó otra versión de esta historia, que para mí es bastante floja. En los 2000 se volvió a rodar otra versión de esta historia con Nicole Kidman,
Y he leído investigando para este vídeo que hay otra versión del 2019 llamada también creo Invasión, que no he tenido oportunidad de ver todavía, que posiblemente pues sigue la sucesión será cada vez peor. Pero como os digo, no nos vayamos por las ramas. La invasión de los ladrones de cuerpos, 1956, Don Siegel, una obra maestra del cine que hay que ver, chicos. Siguiente clásico al canto, Testigo de cargo, otro peliculón dirigido por Billy Wilder. Billy Wilder pues es habitualmente conocido como un gran director de comedia, cosa que desde luego era, pero hay que tener en cuenta que dirigió unas cuantas películas fuera de este género que son absolutas obras maestras también. Aunque no hubiera dirigido nada más, Billy Wilder hubiera pasado la historia pues por haber dirigido Perdición, Días sin huella, El crepúsculo de los dioses o esta Testigo de cargo. La película, escrita y dirigida por Wilder en el 57, está basada en una obra de teatro de Agatha Christie y bueno, pues lo que nos muestra es el caso de un hombre que es acusado de un asesinato interpretado por Tyrone Power y que bueno, pues cuenta en la defensa con un abogado interpretado maravillosamente por Charles Lawton. La historia de la investigación del juicio está muy bien, tiene varios giros pues muy interesantes y sorprendentes que la ponen a la altura de cualquier thriller judicial de nuestros tiempos, pero sin duda lo que más te engancha y lo que más te seduce y lo que más maravilloso es esa relación que tiene Charles Lawton con esa enfermera que va detrás de él todo el día intentando cuidarle muy a su pesar. La enfermera está interpretada por Elsa Lancaster, que era realmente mujer de Charles Lawton en la vida real, y entre ellos dos se establece una relación maravillosa, fantástica, que hace la delicia de cualquiera que la vea. Y aparte de eso, pues la película cuenta con unos diálogos estupendos, un guión soberbio, ya sabemos que Billy Wilder considera guiones fantásticos, y la película es una delicia, una gozada, que es, bueno, se puede catalogar de obra maestra sin ningún tipo de duda. Todos aquellos que les guste el cine judicial y que no tengan problema con las películas en blanco y negro, si no lo han visto, desde luego es un hallazgo que tienen que ponerse cuanto antes. Cautivos del mal es una película de esas que uno se enamora cuando la ve por primera vez y ya te acompaña para toda la vida, ¿no? Es una película dirigida por Vicente Minnelli, interpretada por Kirk Douglas y Lana Turner, pues que nos habla de algo que nos encanta a los aficionados, que es hablar sobre cine. Y la verdad es que pocas películas nos hablan sobre cine como esta. Se podría escribir un libro con las enseñanzas que sacamos de su metraje. Kirk Douglas interpreta a un productor de cine que después de unos años, digamos, de retiro, pues quiere volver a producir una película y para ello se pone en contacto con un guionista, un director y una actriz con la que trabajó en su momento, pero con quienes no acabó de muy buenas maneras. Vemos en varios flashbacks cuál fue la relación de este productor con cada uno de ellos y durante ese tiempo además vamos desgranando pues eso, momentos de los rodajes de cine que realmente nos van mostrando primero cuál es la tarea de un productor de cine, algo que nunca está muy claro. Realmente hasta qué punto de valiosa e importante es la contribución de un productor en el acabo de una película, en la realización de una película, y por otra parte nos da grandes enseñanzas de cine que yo creo que siguen siendo válidas, ¿no? Me acuerdo del fantástico momento en el que están preparando el rodaje de aquella película de Los Hombres Pantera y descubren cómo conseguir que la película funcione a pesar de su escaso presupuesto, y que bueno, algo que aplicaría Steven Spielberg años después en su Tiburón, o los momentos en los que Kirk Douglas tiene un enfrentamiento con un director en el que le dice que bueno, que las películas tienen que tener su ritmo, su graduación y que no sirve de nada que sea una sucesión de momentos cumbre que de ser así consiguen que la película esté absolutamente desequilibrada. Una película maravillosa que bueno, yo he visto no sé cuántas veces y que realmente no sé cómo recomendaros para que veáis ya mismo si no la habéis visto. Fantástica, una obra maestra sin paliativos que es una gozada absolutamente. En La huella asistimos a un duelo interpretativo pues como pocas veces se ha visto en la historia del cine. Es una película en la que solo intervienen dos actores interpretados por Laurence Olivier y Michael Caine y se transcurre toda ella en un caserón de uno de ellos, en una casa de campo del personaje de Laurence Olivier. Y bueno, es un auténtico duelo interpretativo y un juego del gato y el ratón entre estas dos personas. Laurence Olivier interpreta a un escritor de novelas de misterio, pues famoso y millonario, que cita en su caserón a Michael Caine, quien es, pues eso, el amante de su mujer. Le citan, no se sabe muy bien con qué intenciones. Entre ellos se establece pues un duelo dialéctico intelectual que si realmente no sabemos qué fin tiene, ni a dónde va, ni a cómo va a acabar. Una película fantástica con un guión estupendo y bueno, que deciros de Michael Caine y de Laurence Olivier, que están los dos soberbios en esta gran película. La huella.
Años después se hizo un remake de esta película dirigido por Kenneth Branagh, en el que Michael Caine, que en aquel caso interpretaba al joven, en esta ya interpreta al maduro, y el joven está interpretado por Jude Law. Yo sinceramente no sé qué deciros sobre esta película, nunca me he animado a verla, la verdad es que tengo tan buen recuerdo y tan buen gusto de aquella que no me apetece verla nueva. Me parece fantástico que la gente haga remakes, que todo el mundo tiene derecho a hacer la película que quiera, pero yo sinceramente después de ver la primera no tengo muchas ganas de ver otra versión, la verdad. La última película de este apartado de clásicos que voy a recomendar es Senderos de Gloria, una película del año 57 que no se pudo estrenar en España hasta los 80, después de que acabase la dictadura, porque estuvo prohibida durante todo ese tiempo, al igual que en otros países. ¿El motivo de que estuvo prohibida? Bueno, es un alegato antibelicista absolutamente feroz. La película está protagonizada por Kirk Douglas, que en aquel momento era una gran estrella y que, bueno, gracias a su peso consiguió poner en marcha la película que había sido rechazada por varios estudios. Está ambientada en la Primera Guerra Mundial y nos habla, pues eso, de la brutalidad y de la sinrazón de la guerra y de esa crueldad y del desapego emocional que los altos mandos militares, los altos estamentos tienen hacia sus hombres, hacia su ejército, a quien son capaces de mandar a la muerte alegremente, pues en aras de la gloria y el patriotismo. Una película impresionante, muy dura, a pesar de ser de los años 50. Aquí vemos lo que seguramente es la guerra real, más allá de ese crisol de héroes y momentos gloriosos que nos han vendido durante muchos años en el cine. Es una película muy moderna en su realización, es asombroso ver esos travelings en las trincheras, que en una época en la que no había Steadicam, uno se pregunta cómo demonios pudieron hacerse. Pero historia y dirección fantásticas, interpretación de Kirk Douglas siempre potente. Kirk Douglas era un tío... Nunca fue un actor soberbio, pero la verdad es que tiene una fuerza en pantalla que arrasaba con todo y hacía que sin duda no le pudiese quitar los ojos de encima. Así que Senderos de Gloria, una estupenda obra maestra a ver o volver a ver si ya la habéis visto hace tiempo y la tienes un poco olvidada. No tengo claro si hay películas imprescindibles, pero si las hay, posiblemente esta sea una de ellas. Y hasta aquí el tema clásico. Vamos a ir volvemos al color, chicos. Cuando Anthony Hopkins se hizo mundialmente famoso en el año 92 gracias al bombazo que fue aquella extraordinaria película que es El silencio de los corderos, pues la verdad es que ya era un actor veterano con muchas películas a sus espaldas, aunque bueno, pues no hubiera sido nunca un actor tan popular como desde luego fue desde ese momento, ¿no? Entre las muchas películas que había protagonizado está este Magic. La película está dirigida por Richard Attenborough, ya sabéis, el abuelito bondadoso de Parque Jurásico. Bueno, bondadoso en la película, porque en el libro era un auténtico hijo de puta. Y bueno, nos cuenta la historia de un ventrílocuo un poco inquietante, que tiene una relación un poco extraña e inquietante también con su muñeco. Este ventrílocuo pues se instala en una especie de bungalows de alquiler que tiene un matrimonio en las afueras, cerca de un lago, y allí pues entabla una relación extraña pues con la casera, que es la guapísima Anne Margaret. Y bueno, pues como digo, la película es un thriller inquietante en la que no se sabe hasta qué punto hay algo sobrenatural o no detrás de todo lo que sucede, y aunque no es una película, no es una obra maestra ni mucho menos, es una película muy interesante y que creo que merece la pena ver, pero creo que es una buena forma de ver a Anthony Hopkins cuando era joven, que os aseguro que tuvo algún momento en que lo fue, y cuando desde luego no era el actor en el que se convirtió, pues a partir de que Hannibal Lecter llegase a su vida. El slasher, ese subgénero del terror en el que, bueno, pues habitualmente está protagonizado por un asesino normalmente enmascarado que está dispuesto, deseando matar a sus víctimas pues con cuchillos, hachas, sierras eléctricas o todo lo que pilla a mano, pues la verdad es que es un género, como decía antes, sobre el terror en general, pues bastante prolífico y en general pues bastante... con productos bastante malos. La verdad es que es un género que a mí, dentro de que el terror me gusta, el slasher me gusta bastante poco, precisamente porque son películas en general todas clónicas o casi todas clónicas con muy poco interés. Pero bueno, de vez en cuando aparece alguna película que por lo que sea tiene algún punto de originalidad o de calidad en el tratamiento o en la realización, pues que sobresale del resto, ¿no? En 2003, Alexandre Aja, un director francés, estrenó Alta Tensión, que fue una película pues que vino un poco a consolidar aquel movimiento del extremismo francés en el que, bueno, pues una corriente de directores jóvenes realizó un puñado de películas o unas cuantas películas en las que, bueno, la violencia explícita, el gore y la sangre pues campaban por sus respetos y se dejaban de sutilezas para mostrar pues todo tipo de atrocidades
para deleite de mucha gente que goza de este tipo de historias. El gore no es que sea lo que más me gusta, pero bueno, lo tolero si la película merece la pena, como es en este caso. En la película vemos como pues, dos amigas llegan a la casa de campo de la familia de una de ellas a pasar un fin de semana para estudiar allí para unos exámenes que tienen y bueno, allí sufren el asalto de un individuo pues que sin ninguna razón aparente empieza a masacrar a toda la familia. Esto es así, chatos. El argumento de este tipo de películas suele ser tan sencillo como esto, pero al final lo que prevalece o lo que funciona es contar con una realización interesante en el que el director pues sabe cómo colocar la cámara, cómo contar y cómo generar tensión, que en este caso desde luego se consigue y que no nos abandona hasta el final de la película. Así que bueno, aunque el slasher no sea lo vuestro, las películas de asesinos en serie sangrientos no sean lo que más os atraen, creo que esta alta tensión os puede hacer pasar un mal rato y un buen rato al mismo tiempo. Para eso está el cine de terror, ¿no? El término spoof movies se refiere pues a ese tipo de películas, a ese subgénero de la comedia que se basan en hacer sátira o parodia de géneros pues con unos códigos muy definidos, ¿no? Un caso muy concreto de esto pues sería la saga Scary Movie, que bueno, pues funcionan haciendo comedia, pues torciendo, tergiversando o burlándose de los códigos ya establecidos del género de terror. Pero mucho antes de que Scary Movies, o que La loca historia de las galaxias, o que Agárralo como puedas, o que Hot Shots, estaba la que para mí es no el primer spoof movie de la historia, pero posiblemente la mejor, la más fundacional y la más influyente, y una película que, aparte de eso, creo que es una auténtica obra maestra de la comedia, que es Aterriza como puedas, que todos habremos visto, sí, pero hay que verla otra vez. Si hace más de un año que no la has visto, póntela otra vez porque seguro que descubres algún chiste que se te había pasado o que habías olvidado. El género que espufea Aterriza como puedas, pues es evidente, ¿no? Es el género de accidentes aéreos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que durante los 70 y creo que parte de los 60 pues se estableció aquella saga de aeropuerto en la que todos los años teníamos una aeropuerto 70, aeropuerto 71, aeropuerto 72, aeropuerto 73, en las que un avión de pasajeros en las que generalmente pues viajaban grandes estrellas ya un poco mayorcitas del cine clásico, pues tenían un accidente cada vez más rocambolesco y bueno, pues las peripecias en las que se seguían para intentar salvarles pues era la base de la película. Esta teoría como puedas pues se ríe de eso y el problema es que me parece que se corre el riesgo de despachar esta película como una comedia divertida así, pero bueno, que no es gran cosa cinematográficamente y la verdad es que creo que nada más lejos de la realidad. Esta película para mí es una obra maestra del cine y de la comedia, por supuesto, que debería estar incluida entre las mejores de todos los tiempos. Y es tal el nivel de talento, de originalidad, de acumulación de chistes, la mayor parte de ellos brillantes, la cantidad de bromas visuales o verbales que se acumulan en primer y en segundo plano, que es una película a veces inabarcable, en la que dices, madre mía, qué currazo de guión y de desarrollo tiene aquí. Aparte de que es una película divertidísima, de que te ríes muchísimo y de que bueno, funciona perfectamente en su género, hay que recordar la trascendencia que ha tenido en la cultura popular. Es una película que 40 años después pues está repleta de frases que aún seguimos citando todos en nuestra vida diaria. O sea, quiero decir, cuánta gente que ni siquiera había nacido en aquel momento sigue comentando aquello de elegir mal día para dejar de fumar. Pues bueno, esto es una señal de que una película cala en el público y que trasciende más allá de lo que es el cine. Sé que, como digo, posiblemente la mayor parte ya la habéis visto, pero si hay alguna persona que por ser una película relativamente antigua o por pensar que es una comedieta intrascendente sin más, aún no la ha catado, creo que merece la pena mencionarla aquí, aunque solo sea si para una persona de estas es una novedad a rescatar. Años después tuvo una secuela que no es tan brillante como esta, que se titula sorprendentemente Aterriza como puedas 2, que ya esta vez está ubicada en el espacio, es la lanzadera espacial la que sufre un accidente y no un avión de pasajeros, y que realmente no es tan buena como esta, pero no sé, a mí me parece también que está muy muy bien y que tiene un puñado de chistes realmente brillantes. Así que Aterriza como pueda 1 y Aterriza como pueda 2. Un doblete fantástico para pasar una tarde fenomenal. Si no la habéis visto, a por ella, y si la habéis visto ya y hace tiempo que no la veis, volved a rescatarla porque seguro que encontráis cosas que merecen la pena.
Crisis es una película de 2010 protagonizada por Radha Mitchell y Timothy Olyphant, y bueno, que es un remake de una película de George A. Romero del mismo título, que yo sinceramente no he visto, con lo cual no os puedo decir si es mejor o peor que esta, o a cuál de las dos sale ganando. La de Crisis, de la que os hablo, de 2010, pues está ambientada en un tranquilo pueblo americano, el típico pueblo en el que todo el mundo se conoce y todos los vecinos pues conviven en paz y armonía, hasta que, pues por alguna razón inexplicada, pues empiezan a aparecer brotes violentos en algunos de ellos, de forma que sin ton ni son, pues algunas personas empiezan a atacar a sus vecinos y a matarlos. Los protagonistas, pues como es habitual, pues tratan de sobrevivir a esta ola de salvajismo, a la vez que intentan, pues eso, averiguar a qué demonios se debe todo esto que está pasando. Es una película de terror sin ambiciones, modesta, pero que realmente funciona muy bien y que a mí me resultó pues una sorpresa bastante interesante y que creo que os puede gustar a todos. Todd Haynes es su director actual, pero que ya ha dado muestras de estar enamorado del cine clásico, ¿no? Su película Lejos del cielo o la serie Mildred Pierce pues nos recuerdan a aquellos melodramas de Douglas Sirk y otros directores de los años 40 o 50, y que demuestra pues eso, con su elegancia y su gusto al dirigir, pues que es un tío que está enamorado de los melodramas del Hollywood clásico. En esta misma liga se mueve esta Carol. Es una película basada en una novela de Patricia Highsmith, ambientada en los años 50, en la que se nos cuenta pues la historia de amor, la relación de amor entre dos mujeres, narrada con un gran gusto, una elegancia y un acabado formal estupendo. Y si a la película se pueden aplicar los adjetivos de elegancia y belleza, son los adjetivos que se pueden aplicar perfectamente a su protagonista, Cate Blanchett, que es una mujer que para este tipo de papeles encaja perfectamente en ese ambiente y en ese contexto. Blanchett está estupenda, fantástica en este papel, y cuenta con el acompañamiento en la otra parte de la pareja de Rooney Mara, que también hace un trabajo estupendo. Para todos aquellos enamorados del cine clásico y del cine en general, desde luego es una película a recomendar. La verdad es que jamás hubiera pensado que en un vídeo de estos iba a recomendar un título de Jean-Claude Van Damme, y aquí estoy no recomendando uno, sino dos. Vamos a por ellos. El primero se titula JCVD, que son las siglas, como habéis descubierto, lo más inteligentes de Jean-Claude Van Damme, y que es una película un poco extraña. Es una película de 2008 en la que Jean-Claude Van Damme se interpreta a sí mismo, más o menos. Es una película a medio camino entre la ficción y la realidad. Jean-Claude Van Damme se interpreta a sí mismo, pero está metido en una historia de ficción. Resulta que se ve metido en atraca un banco en el que es tomado como rehén, y con esta premisa argumental pues aprovechamos para que a través de sus diálogos, sus reflexiones, nos cuente cosas sobre su vida real. Nos habla sobre sus problemas económicos, sobre sus juicios con sus exmujeres por la custodia de sus hijos, de su rivalidad con Steven Seagal, de su vida y de sus miserias. La verdad es que Van Damme hace un ejercicio pues de sinceridad en muchos casos, y una interpretación, la verdad es que bastante buena para lo que pensábamos de él como actor. Además, la película comienza con un plano secuencia estupendo en el que asistimos a un rodaje de una película de él, y que la verdad es que está rodado pues como a nivel de las mejores películas de acción. La película es muy curiosa, muy interesante, y para los amantes del cine dentro del cine y para los curiosos de Van Damme, pues la verdad es que es una película que creo que merece la pena ver. Y en la línea de esta película, también con Jean-Claude Van Damme, que ahora de repente se ha convertido en mi referente cultural y cinematográfico, está una serie de televisión también en Amazon Prime, rodada en 2016, titulada Jean-Claude Van Johnson. Perdonad que me ría, pero es que la serie es un poco inenarrable, la verdad. Jean-Claude Van Johnson, como en el caso de la película anterior, pues nos muestran Jean-Claude Van Damme que se interpreta a sí mismo también, más o menos, porque la premisa aquí es flipante. O sea, Jean-Claude Van Johnson, a ver, ¿cómo lo cuento? Jean-Claude Van Damme es un actor, lógicamente, que hace películas, pero utiliza estas películas como tapadera para realizar misiones, porque en realidad es una gente especial. Eso explicaría por qué rodaba tantas películas cutres en países del este, ¿no? Es una zona políticamente conflictiva, y entonces utilizaba esta excusa para irse a rodar a Bulgaria, a Rumanía, a Ucrania, donde fuera, pues para cumplir alguna de sus misiones, ¿vale? ¿Cómo lo veis? Si JCVD era una película más dramática, la serie esta tiene un tono decididamente de comedia, ¿no? Y aparte es una serie muy bien hecha, muy bien acabada. La verdad que sorprende. Si te cuentan esta historia y dices, bueno, esto va a ser una cutrez, pues no, la verdad que la serie está muy bien hecha. Lo que pasa que, bueno,
es un poco extraña porque tiene momentos cómicos bastante buenos y otros momentos que son un poco vergonzosos y patéticos, pero la verdad es que te engancha por lo curiosa y lo rara que es. Jean-Claude Van Damme empieza presentándose a sí mismo como diciendo soy Jean-Claude Van Damme, quizá hayáis visto Time Cop, que es como Looper pero 1000 veces mejor, con lo cual ya te da un poco una idea de qué palo va la serie. Y la película que está rodando, para que os hagáis una idea de cómo va esto, es una versión de Huckleberry Finn en la que Huckleberry es un héroe de acción interpretado lógicamente por él, ¿no? El tío está hecho polvo de cara, pero físicamente la verdad es que se conserva bien. Ya me gustaría a mí llegar a su edad o a mañana, tal y como está el tío este con casi 60 años que tiene, los que sea. Y bueno, como os digo, una serie muy cortita, capítulos cortos que se ven enseguida, muy original, muy divertida en algunos momentos y un poco ridícula en otros. Y que, bueno, evidentemente es un ejercicio de sinceridad, de abrir su corazón por parte de Jean-Claude Van Damme. Y también, reconozcámoslo, es un ejercicio también de ego trip. O sea, el tío es el auténtico protagonista y no se conforma con interpretar un papel, sino que también quiere mostrar cómo es en su vida real, ¿no? Así que Jean-Claude Van Johnson, pues nada, entre pelea y pelea, algunas de ellas muy bien coreografiadas y haciendo un despliegue enorme de peluquines, pues nos abre su corazón, nos cuenta sus miserias y algunos episodios de su vida como actor. Así que a nada que os hayáis disfrutado algo de la vida de Jean-Claude Van Damme o de sus películas en los tiempos del videoclub, la verdad es que os recomiendo esta serie porque es muy muy divertida y muy curiosa. Todos los años llegan a nuestros cines 3 o 4 películas francesas que aseguran ser la comedia francesa del año, ¿no? Esto, bueno, no suele significar mucho porque gran parte ya son películas pues bastante del montón, pero hay veces que, bueno, este calificativo sí que tiene sentido, ¿no? En 1998 se estrenó La Cena de los Idiotas, una película que, bueno, venía precedida por el éxito que había tenido en los teatros y que realmente es una gran comedia que tuvo muchísimo éxito en todo el mundo. Aquí conocemos a un grupo de snobs que, bueno, pues se reúnen todas las semanas en casa de uno de ellos a cenar y compiten por el invitar a esa cena a la persona más idiota que puedan llevar, básicamente para reírse de ellas y sentirse superiores y demás. ¿Qué ocurre? Que en una de estas cenas, pues uno de ellos lleva a un idiota tan idiota que las repercusiones que tiene el conocer a este tío en su vida pues son un poco catastróficas. Una película muy divertida, si no la habéis visto, la verdad es que tiene un guión estupendo y es pues entretenidísima. En 2010 se hizo una versión americana, que sinceramente no he visto y no os puedo decir qué tal está. Pero ya os digo, la francesa realmente es estupenda, así que a por ella. Jeremy Renner y la guapísima Elizabeth Olsen, en otras palabras, Ojo de Halcón y la Bruja Escarlata de los Vengadores, protagoniza este Wind River, una especie de western moderno ambientada en la actualidad en una reserva india en una zona helada de Wisconsin. Renner interpreta una especie de rastreador en que encuentra un cadáver de una chica y, bueno, para investigar lo que ha sucedido, pues acude al lugar Elizabeth Olsen, que interpreta a una agente del FBI. Tenemos una película pues de gente dura, pues que vive en lugares, en un ambiente, en climas muy duros, lugares inhóspitos, y nos habla un poco, aparte de la investigación que se desarrolla para descubrir qué ha sucedido con esta chica aparecida muerta, pues nos habla un poco de la situación de los indígenas americanos en este tipo de reservas. Es una película muy interesante y creo que poco conocida y por eso he querido reseñarla aquí. Relatos Salvajes es una película argentina de 2004 que, bueno, tuvo un montón de premios, incluso representó a su país en los Oscars de aquel año, y que es una comedia bastante negra, pues compuesta de varios episodios en la que vemos a distintos personajes en momentos un poco extremos de su vida y cómo reaccionan en esas situaciones un poco, ya digo, tensas y extremas. Tiene un reparto estupendo, encabezada por Leonardo Sbaraglia, Alejandro Grandinetti y Ricardo Darín, por supuesto. Y ya os digo, son 6 episodios, unos mejores, otros peores, como suele pasar en estas películas de episodios, pero que es muy divertida, muy interesante y que os recomiendo sin ninguna duda. Si alguien tiene alguna duda para verla, os recomiendo que veáis el primer episodio, que es antológico y posiblemente ya os enganchéis hasta el final.
Rush es una película ambientada en el mundo de la Fórmula 1, en la que Chris Hemsworth y Daniel Brühl interpretan a James Hunt y a Niki Lauda, dos rivales en la pista en los años 70 que encarnaban dos personalidades totalmente opuestas en el mundo de la Fórmula 1. Mientras que Hunt era la especie de estrella del rock, el tío sexy de la Fórmula 1, pues Niki Lauda era el tío cerebral, metódico y profesional. La historia de esta rivalidad dentro de la pista está dirigida por Ron Howard, un director que, bueno, muy competente, pero que en general me parece un tío con bastante poca personalidad y que, bueno, salvo casos contados, sus películas me interesan no demasiado. Pero bueno, es cierto que aquí hace un gran papel, técnicamente la película es estupenda, las escenas de las carreras están rodadas de una forma sublime, con cámaras colocadas en el sitio menos sospechado y realmente un prodigio técnico acompañado por la música de Hans Zimmer, que bueno, pues lógicamente hacen una combinación fenomenal. Así que Rush, una película para los amantes de la Fórmula 1, por supuesto, y para todo el mundo en general. Sin duda, el principal valor de Criadas y Señoras es su espectacular reparto femenino, sobre todo, ya que pues, los papeles más importantes de la película y los principales están interpretados todos ellos por mujeres. Tenemos a Emma Stone, a Jessica Chastain, a Sissy Spacek, a Bryce Dallas Howard, a Viola Davis, a Allison Janney y a Octavia Spencer. Un reparto de lujo para una película ambientada en un pueblo de Missouri en los años 60, en la que, bueno, en el momento en el que la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos estaba floreciendo, pero lógicamente esa lucha no tenía ninguna presencia en uno de estos pueblos tan conservadores y tan clásicos. En esta sociedad tan conservadora tenemos a Skeeter, que es una joven interpretada por Emma Stone, que pertenece a una de estas familias, pues eso, adineradas, y que decide escribir un libro recogiendo los testimonios de todas estas sirvientas de color que hay en su familia y en todas las familias de su entorno, pues en la que ellas puedan contar pues cómo ha sido su vida de servicio para estas familias, en las que realmente han sido ellas las responsables de cuidar prácticamente todos los niños que han crecido en ellas, claro. Estas mujeres que, como digo, han criado a toda esa generación de jóvenes, pues al principio son un poco reacias a contar nada a esta chica por temor a las represalias, pero poco a poco se deciden a contar sus momentos, lo dura que ha sido su vida, sus episodios y cómo ha transcurrido su vida pues al servicio de estas familias que no siempre se han tratado bien. Una película interesante, una producción de primera categoría que, bueno, bajo mi punto de vista tiene quizá el defecto de que trata de forma demasiado amable esta situación de prácticamente esclavismo que vivían estas mujeres en aquel momento, pero aún así una película muy estimable que os recomiendo desde aquí. ...1917 creo que es conocida por todos y es una película muy reciente del año pasado, pero que quiero recomendar primero porque pues, es una muestra de hasta qué punto Amazon nos ofrece en su catálogo películas muy recientes gratis. Y aparte porque es una película que me parece soberbia. Ya, como os digo, todos la conoceréis. Estuvo varias nominaciones al Oscar, aunque bueno, luego se tuvo que conformar con algunas del apartado técnico. Tuvo muchos premios, fue muy comentada en su momento y es una película bélica de Sam Mendes, ambientada en la Primera Guerra Mundial, y que nos cuenta la historia de cómo dos soldados tienen que atravesar prácticamente todo el campo de batalla para entregar a uno de los generales una orden que detenga un ataque que posiblemente, en caso de producirse, costaría la vida a cientos de soldados de su ejército. La película está rodada prácticamente entera en un plano secuencia, falso plano secuencia, ¿vale? Ya entendemos que todo esto no es un plano secuencia auténtico, solo lo es desde el punto de vista narrativo, pero no lo es realmente. Es imposible que se pueda rodar todo esto que se ve de seguido en una misma toma. Pero bueno, el prodigio de escritura y de puesta en escena y de organización del rodaje está ahí, y la película la verdad es que nos mete en esta guerra, nos mete de lleno en el terreno enemigo gracias a esta realización, a esta decisión narrativa, a su aparato técnico y a la música, a la fotografía, que es espléndida, y no en vano, pues como digo, tuvo varios premios en apartados técnicos y entre otros el de la fotografía, que es sublime. Un espectáculo visual y sonoro, pues eso, espléndido, dirigido pues por uno de los directores más interesantes de nuestros tiempos, como es Sam Mendes, y ya os digo, si no lo habéis visto, desde luego es un espectáculo que merece la pena ver. Ahora me vais a permitir hacer otro inciso. Uno de los directores al que más le tengo que agradecer haber disfrutado delante de una pantalla es desde luego Woody Allen, ¿no? Es un director que siempre ha estado en mi vida
y siempre he disfrutado de su cine, empezando por aquellas películas, aquellas comedias intrascendentes que rodó en sus inicios, como era pues Sueños de seductor o Bananas, con las que me he reído como con pocas películas en mi vida, hasta más adelante cuando su cine empezó a madurar y su temática y su estilo pues digamos se sofisticaron más y alcanzó una madurez como director que es que pocos han podido igualar. Por desgracia, la mayor parte de las veces que hoy se habla de Woody Allen es para hablar de cosas que no tienen que ver con su cine, y por eso creo que es importante más que nunca recordar una cosa. Este señor lleva desde los años 70 prácticamente escribiendo y dirigiendo una película por año, hasta hoy en día prácticamente, y durante la época de los finales de los 70, los 80 y gran parte de los 90 nos regalaba una obra maestra prácticamente cada año también. Ese nivel de producción de una película al año y ese nivel de películas extraordinarias que nos estuvo ofreciendo durante mucho tiempo continuamente es algo que está al alcance de muy pocos y que creo que desde la época del cine clásico, los grandes estudios, ningún otro director ha conseguido nunca. O sea, el nivel de producción de Allen y el nivel de obras maestras que nos ha ofrecido creo que es abrumador. Es cierto que las cosas pasan rápido, las modas pasan rápido, nos olvidamos de todo con mucha velocidad y es posible que no recordemos esto, pero creo que merece que la figura de Allen, que esto se diga pues todas las veces que haga falta. Es cierto que su cine ya hace tiempo que no tiene el mismo nivel que entonces, lógicamente, pero ¿quién se lo puede reprochar, no? Es un hombre que ha trabajado muchísimo, ha hecho muchísimas películas y, lógicamente, las ideas pueden agotarse, no se puede ser genial durante toda la vida, año tras año, y además es un señor ya de una edad que lógicamente, pues hay que entender que esté cansado y que no pueda rendir al ritmo que rendía en los años 80 o 90. Dicho esto, hay que recalcar que en Amazon Prime hay un puñado de películas de Allen, la verdad es que hay unas cuantas, y como tampoco, como en el caso del cine clásico, no quiero extenderme, solo voy a mencionar 3 de ellas que para mí son las que más me gustan dentro del catálogo de Amazon Prime. Balas sobre Broadway es una comedia ambientada en los años 20 en la que un aspirante a dramaturgo interpretado por John Cusack pues está desesperado por encontrar financiación para montar su primera obra y como no la consigue pues al final hace un trato, como suele decir, con el diablo. Hace un trato con un mafioso que accede a prestarle dinero para montar su obra, pero con la condición de que una de sus amiguitas pues interprete uno de los papeles importantes en la película. El dramaturgo accede y la inesperada aportación artística de uno de los matones que el mafioso pone a seguir a este dramaturgo para que siga sus órdenes, pues complica las cosas de una forma inesperada y divertidísima. La verdad es que es una comedia brillante, espléndida y que, bueno, una obra maestra de las que, como he dicho, Woody Allen tiene unas cuantas. Como todo el mundo sabe, rodearse de un buen reparto nunca ha sido un problema para Woody Allen. El prestigio de su obra, de su carrera, ha hecho que durante muchas décadas pues las principales estrellas del cine hayan aceptado reducir su caché, todo lo que hiciese falta con tal de poder trabajar con él. Posiblemente no haya mejor ejemplo para todo esto que Todos dicen I Love You, una comedia musical en la que cantan y bailan para Allen pues Julia Roberts, Goldie Hawn, Alan Alda, Drew Barrymore, Natalie Portman, Edward Norton, Tim Roth, etcétera, etcétera. Casi todos estos personajes pues interpretan a los integrantes de una familia de esas que tan habitualmente vemos en el cine de Woody Allen, de estas familias de pasta que viven en un ático con vistas a Central Park. Y bueno, por si no tuviéramos suficiente con el glamour de ese Nueva York, pues también se pegan sus viajecitos a París o a Venecia. Toda la película está plagada de números musicales pues muy divertidos y de historias y diálogos aún más divertidos y brillantes como son sello de la casa de Allen. La película está espléndidamente fotografiada por Carlo Di Palma, que es uno de los colaboradores habituales de Woody Allen, y la verdad es que, ya os digo, esta mezcla de fotografía, música, canciones, diálogos estupendos e interpretaciones, por supuesto, soberbias también, pues hacen de esta película otra obra maestra deliciosa y que es un auténtico gusto para el espectador. Aunque Allen es sobre todo conocido por sus comedias, lógicamente, no todo su cine se limita a este género. Y como ejemplo de esto está este Match Point, que para mí pues una de sus últimas obras maestras. Esta es una película carente de humor, es un drama tremebundo, pues que recuerda inevitablemente aquel Un lugar en el sol, protagonizada por Elizabeth Taylor y Montgomery Clift, en la que Allen muestra su faceta más pesimista, en la que cuestiona pues lo que ahora tan irritantemente se denomina karma, y bueno, pues nos muestra un universo carente de dirección, de propósito y de orden ninguno. Un universo nihilista, desde luego sin ninguna presencia de Dios que concierte y que dé cohesión a las cosas, ni propósito ni sentido,
interpretada estupendamente pues, por la guapísima Scarlett Johansson y Jonathan Rhys-Meyers. Una película soberbia, dura, muy dramática y que realmente, como os digo, para mí es una de las mejores películas de Allen en este milenio y una de sus grandes obras maestras a mi entender. Y con Match Point pues doy por terminado el inciso de Woody Allen. Vamos a seguir con las recomendaciones generales de Amazon Prime. The Report. En este caso, en esta película, pues nos cuentan los hechos reales de un investigador que trabaja para el Senado de los Estados Unidos, interpretado por Adam Driver, en el que se le encarga dirigir un programa de investigación sobre los sistemas de lo que se llama detección e interrogación de la CIA. Allí descubre, pues bueno, lo que eufemísticamente se llaman técnicas de interrogación avanzadas, que no es otra cosa que puras torturas, lógicamente. Torturas pues que demostrarán pues ser brutales y además ineficaces, ya que bueno, pues en determinadas condiciones cualquier persona confiesa lo que le pidan con tal de acabar con el sufrimiento. Estas torturas sobre todo se aplicaron después del 11S y lógicamente cuando este investigador pretende que el resultado de sus pesquisas vea la luz, pues lógicamente se encuentra con todo tipo de trabas por parte del gobierno estadounidense para que esta información pues llegue al público. La CIA y la Casa Blanca hacen todo lo posible para que estos resultados del comité de investigación no se conozcan y bueno, es el conflicto político, como os digo, totalmente basado en hechos reales en el que nos cuenta. Una película muy interesante, también que cuenta con Annette Bening en el reparto y que además de estar muy bien cinematográficamente, o sea, como película en sí, pues nos sirve para, bueno, pues que profundicemos un poco en un episodio muy muy reciente de nuestra historia. Antes os hablaba de que no todo el cine de los 80 fue bueno, lógicamente, y un buen ejemplo de esto es esta La Gran Huida, una película que, bueno, realmente bastante fallida y con unos efectos especiales que vistos hoy, pues la verdad es que son un poco lamentables. ¿Por qué la incluyo aquí? Bueno, en principio el reparto, ¿no? Está protagonizada por Dennis Quaid y Kate Capshaw, la que ahora es conocida como la señora Spielberg, y sobre todo por Max von Sydow y Christopher Plummer, que son dos pesos pesados de la interpretación que siempre da gusto ver. Pero aparte de esto, la película tiene una premisa muy interesante, ya que nos habla de un proyecto de investigación secreta que pretende desarrollar la forma de que ciertas personas con unas capacidades psíquicas avanzadas sean capaces de introducirse en los sueños de otros, pues bueno, para tratar ciertas fobias o de utilizar este sistema como terapia de todo tipo. Es una pena porque esta historia en manos más hábiles pues hubiera dado mucho más de sí. De hecho, dio mucho más de sí años después cuando Christopher Nolan rodó su Origen. Y es que esta película me ha hecho disfrutar, sobre todo tocando las narices a algunos de mis amigos aficionados al cine, cuando ellos defendían muchísimo la película de Nolan, que para mí, bueno, está un poquito sobrevalorada, me refiero a Origen, y yo defendía que, bueno, que la idea básica que utilizó Nolan para la película ya estaba en esta Gran Huida, algo que desesperaba un poquito a algunos de mis amigos. Pero bueno, como digo, a veces disfrutas un poco tocando las narices a los demás. Sé que esta relación entre La Gran Huida y Origen pues es un poquito forzada, pero bueno, como digo, es una película de ciencia ficción que, bueno, masca más de lo que puede morder, pero interesante en su modestia de recursos y de medios. Es una película entretenida que se puede ver perfectamente, pero claro, ya os digo, no es una de las grandes películas de los 60, pero bueno, si alguno quiere hacer un viaje en el tiempo y volver a aquella época y ver una película entretenida sin más y ver hasta qué punto el cine ochentero a veces era vacío y carente de nada más que cuatro ideas, pues aquí lo tenéis en La Gran Huida con un ejemplo inmejorable de todo esto. Para todos aquellos que piensen que a los chicos de Resacón en Las Vegas se le fue un poquito la mano en su despedida de soltero, les recomiendo que vean Very Bad Things para que vean hasta qué punto aquella película era pues como un paseo por Disney World comparado con esta. Esta comedia negrísima, protagonizada por entre otros Christian Slater, Cameron Diaz o Jon Favreau, pues nos cuenta un poquito la misma premisa que aquella. Un grupo de amigos va a Las Vegas a celebrar la despedida de soltero de uno de ellos y la cosa se complica de una forma terrible, tremebunda y lo que sucede allí tiene consecuencias que afectan de forma dramática a la vida de todos ellos. Una película muy bruta, que es una locura de principio a fin y que tiene un tono negrísimo y no tiene ninguna compasión con ninguno de los personajes. Está dirigida por Peter Berg, que es un actor que luego se recicló en director y que ahora es una especie de marca blanca de Michael Bay, que dirige películas de acción así irrelevantes, pero que bueno, que en esta aproximación a la comedia, para mí desde luego creo que hizo posiblemente su mejor película, y ya os digo, una comedia absolutamente negra, bruta y
estupenda. Así que para pasar un rato divertido y de alguna forma disfrutar con las desgracias ajenas. Cuando aún era prácticamente desconocido, Kenneth Branagh pues dirigió y protagonizó esta película en la que contaba con su entonces mujer Emma Thompson como coprotagonista. Es una especie de película de género negro en la que Branagh interpreta a un detective que se embarca en un caso, en una investigación pues que tiene que ver con el hipnotismo, la reencarnación y los crímenes. Una historia que salta en el tiempo, adelante y atrás, porque transcurren en dos líneas temporales distintas y en las que aparte de Branagh y Thompson pues tenemos a unos secundarios de lujo como Derek Jacobi, Andy García o Robin Williams. Un thriller que creo que está bastante olvidado, que no tuvo mucha repercusión en su momento y que bueno, no está a la altura de los mejores filmes de Branagh, pero es una película de intriga creo que muy interesante que se puede disfrutar y que te mantiene pues interesado hasta el final de su resolución. Kevin Costner, pues como casi todas las estrellas, se convirtió en una, pues interpretando al bueno de la película, al héroe. Ahora ya en la madurez de su carrera, pues se permite hacer otros papeles un poco distintos, como este que interpreta en Mr. Brooks. En ella interpreta a este Brooks, que da título a la película, en la que pues es un padre de familia exitoso, un empresario exitoso, pero que esconde un secreto oscuro y es que, bueno, en su vida privada es un asesino en serie que vive esta adicción y esta necesidad de matar como una especie de enfermedad de la que intenta desengancharse. Aparte de Costner tenemos a William Hart en el reparto y a Demi Moore como la policía que persigue, que investiga estos crímenes. Y es una película muy interesante, muy bien hecha y que bueno, siempre la verdad es que a mí Kevin Costner me gusta mucho verle, creo que es un tío con una presencia muy buena y que siempre da empaque a sus películas. El principal problema de la película para mí desde luego es ese, ¿no? Que a pesar del papel que interpreta no acabamos de ver retratado a este Brooks como una persona realmente despreciable, algo que es realmente por lo que hace, y bueno, quizá el carisma de Costner pesa sobre el papel y no acabamos de ver representado a este personaje como debiera. Pero bueno, pese a esto, una película interesante que creo que merece la pena ver y que todos vais a disfrutar. Cuando en los años 80 el grupo Europe barrió en todo el mundo con aquel de Final Countdown, pues en nuestro país en muchas emisoras de radio se tradujo el título erróneamente como el final de la cuenta atrás, cuando lo correcto hubiera sido la cuenta atrás final, si no me falla el inglés que sé. Puede que al traducir el título a nuestro idioma pues alguien se basara en lo que había sucedido unos años antes con una película, esta de la que vamos a hablar ahora, titulada El final de la cuenta atrás, que cuenta con el mismo título original que la canción y el mismo título en español. El final de la cuenta atrás es una película de ciencia ficción en la que un portaaviones norteamericano, capitaneado por Kirk Douglas, pues se ve absorbido por una especie de tormenta eléctrica que le hace viajar en el tiempo hasta el 6 de diciembre del 41, en las inmediaciones de la base de Pearl Harbor, justo unas horas antes de que el ejército japonés atacase aquella base norteamericana, algo que pues conllevó, entre otras cosas, que Estados Unidos pues se involucrase en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Que una vez pasada la sorpresa inicial, cuando los tripulantes de ese portaaviones toman conciencia de lo que ha ocurrido, pues se plantea el típico dilema moral. ¿Intervenimos o no? Evidentemente un navío con el potencial que tenía un portaaviones de los años 80 en los años 40 hubiera podido decantar el ataque y posiblemente haber aniquilado gran parte del ejército japonés, pero lógicamente eso supondría una alteración grave de la historia, del flujo de la historia. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que alterar la historia o no? ¿Matamos a Hitler si volvemos o tenemos que dejar las cosas como están porque si no las repercusiones que podemos originar van a ser más graves que lo que los hechos históricos fueron en realidad? Y bueno, este es uno de los encantos de las películas de viajes en el tiempo, ¿no? Que nos propone siempre este tipo de comecocos, estos dilemas morales de qué hacer o qué no hacer, y posiblemente pues el espectador es una de esas ocasiones en la que se pone en lugar de los protagonistas diciendo yo haría esto o yo haría lo otro. La película, bueno, es una película modesta, que está bien, está entretenida y bueno, pues sobre todo cuenta con el encanto de Kirk Douglas, ya un crepuscular Kirk Douglas en aquella época, pero bueno, siempre interesante de ver en esta película de ciencia ficción ochentera, muy divertida y que bueno, si no habéis visto, desde luego os recomiendo desde aquí. Años antes de que Derek Solander nos impactase con su mirada a acero azul,
pues existe una película que se titulaba así, Acero Azul. Está dirigida por Kathryn Bigelow, una mujer, pues bueno, que estuvo casada con James Cameron y años después ganaría el Oscar con En Tierra Peligrosa, convirtiéndose en la primera mujer directora que conseguía el Oscar a la mejor dirección. Este Acero Azul es una película policíaca protagonizada por Jamie Lee Curtis, que encarna a una policía novata que acaba de ingresar en el cuerpo y que en uno de sus primeros casos pues entabla una relación con un testigo de una de las intervenciones que tiene que hacer. Y bueno, es una relación bastante malsana e inquietante que acaba derivando por unos derroteros bastante retorcidos y que, bueno, pues al final tiene unos resultados bastante dramáticos a lo largo de la película. Así lo que comienza pues siendo una especie de atracción, pues acaba por convertirse en una relación muy muy peligrosa y enfermiza. Esta película está lejos de las grandes obras de Kathryn Bigelow, que para mí, desde luego, más allá de En Tierra Peligrosa, que no es una película que me convenza mucho, pues le llaman Body y Días Extraños, que para mí son sus mejores películas. Pero bueno, no hay nada más noventero que una relación peligrosa y aquí tenéis una con armas de por medio. Cuando en el año 85 se estrenó Silverado, pues con motivo del estreno de la película, en una entrevista que leí de aquel entonces muy poco conocido Kevin Costner, o completamente desconocido, lo que decía este hombre es que bueno, él era feliz con 2 pistolas en la mano jugando a indios y vaqueros y bueno, lo que nos demostró que este tío pues era un auténtico cowboy, pues como demostró en aquella estupenda película. Pero la verdad es que, haciéndonos a sus palabras, Kevin Costner ha vuelto al western varias veces siempre que ha podido, no solo en su Bailando con Lobos, sino también, pues bueno, en aquella película que él rodó también con Lawrence Kasdan, que era Voy a Terp, o en esta Open Range que él dirigió en 2003 y para la cual reclutó también a los estupendos Robert Duvall y Annette Bening. Costner interpreta aquí a un pistolero retirado que lleva una vida pacífica ahora, pues llevando reses de un sitio a otro, pues atravesando estos campos abiertos de pasto a los que se hace referencia en el título. ¿Qué ocurre? Pues como suele pasar en estos casos, pues que estos se topan con un terrateniente de los de aquella época que intentaba aparcelar los terrenos y atribuirse la propiedad y que no están muy contentos con el hecho de que haya reses pastando por lo que ellos denominan sus campos. Pues ya tenemos el lío montado, como os podéis imaginar. Esta gente se pone un poco agresiva. Kevin Costner, que tiene un pasado, intenta refrenar la bestia que lleva dentro, pero lógicamente, como es de esperar y como todos deseamos, pues al final la bestia debe salir y tiene que volver a actuar según la naturaleza del pistolero que lleva dentro. La película está muy bien terminada, cuenta con una fotografía estupenda, un diseño fantástico. La verdad es que mola muchísimo ver a Kevin Costner ataviado como un vaquero. A quien no nos gustaría disfrazarnos de vaquero así. Tiene una gran música, una gran fotografía, un acabado formal estupendo. Pero para mí lo que le falta a este Open Range para ser una película redonda y estupenda es un mejor montaje. Le sobran minutos. Entiendo que a estas alturas Kevin Costner, dirigiendo la película, era el amo y hacía lo que quería y nadie le discutía nada, pero la verdad es que un buen tijeretazo en la sala de montaje hubiera venido muy bien, porque hay escenas que se alargan demasiado, diálogos que sobran, líneas que se pueden cortar y la película se le podía haber quitado muchos minutos, mejorando mucho el ritmo que se alarga a veces y se hace un poco lento. Pero aparte de eso, una película potente iconográficamente, con toda la imaginería del género western aquí en pleno rendimiento, con un plantel de actores estupendo y bueno, con una historia pues que siempre nos gusta, de personas con un pasado que intentan dejar atrás, pero que inevitablemente la presión de los malvados les hace volver a recordar y dejar, como digo, salir a la bestia para que haga justicia. Coherence es una estupenda película de ciencia ficción de bajo presupuesto, interpretada por actores desconocidos y que transcurre pues completamente durante todo el metraje en una sola casa. No quiero contar mucho de ella porque prácticamente cualquier cosa que cuente va a ser un spoiler y no se la quiero reventar a todos aquellos que no la hayáis visto y os acerquéis a ella. Simplemente os contaré que bueno, la historia empieza en esta casa en la que un grupo de amigos se reúnen para cenar y a partir de ese momento las cosas empiezan a volverse muy muy raras. Y no os cuento más, una película para ver con mucha atención, para tomar notas y que posiblemente igual haya que ver un par de veces para poder entender bien del todo, porque ya os digo, los acontecimientos que transcurren son bastante extraños y hay que seguir el hilo y no despistarse. Así que dejad el WhatsApp, dejad el Twitter y atentos a la película.
Vamos a dejar aparcadas un momento las películas y vamos a centrarnos en dos programas de humor. El canal estadounidense Comedy Central, pues periódicamente ofrece unos especiales dentro de su programación llamados roasts, que básicamente lo que consisten es en llevar a un personaje famoso, invitar a unos conocidos, amigos o personas populares de su entorno o no, y básicamente ponerle a parir y burlarse de él de la forma más sin misericordia posible. Esta gente se ensaña con él, le abrasa y la verdad es que el nivel de brutalidad en el humor que se utiliza y la falta de corrección política hace que el programa sea irresistible. La verdad es que es un humor muy bruto, nada de concesiones, nada de humor amable y van a degüello a por estas personas ante, hay que reconocerlo, el regocijo del espectador. En Amazon Prime hay unos cuantos programas de estos, pero yo los que he visto son los que tienen a Bruce Willis por una parte y otro a David Hasselhoff por otra. La verdad es que Hasselhoff es carne de cañón para esto porque, vamos, tiene una carrera que, vamos, no hace falta devanarse mucho el seso para meterle caña. Pero ya os digo, resultan muy divertidos. Hay varios cómicos, varios actores, varias personas de su entorno que aparecen allí. Cada uno tiene su momento para dirigirle unas palabras normalmente tremendas al homenajeado. Y los hay más acertados o no, pero hay algunos momentos realmente descacharrantes y que dices, madre mía, lo que le están diciendo a este hombre, hay que ser animal. Pero bueno, ese es el espectáculo, esa es la gracia del show y la verdad es que son los dos desternillantes. Ya os digo, hay algunos más, pero estos dos, entre los que he visto, son los que más me han gustado. Una mezcla de salvajismo y de ingenio realmente muy estimulante para ver hoy en día, en la que parece que, pues, como la sociedad está envuelta en esta bruma de corrección política, en la que todo el mundo se ofende por algo, pues cuando ves un humor salvaje como este, la verdad es que resulta estimulante. Así que ya os digo, roast en Amazon Prime de varios actores y varios personajes que posiblemente disfrutaréis viendo despedazar. Daybreakers transcurre en un mundo que comparte algo con el nuestro, nuestro mundo actual. Es un mundo distópico en el que, pues eso, a causa de unos murciélagos se extendió una plaga que como consecuencia tuvo que toda la humanidad o gran parte de la humanidad se convirtiese en vampiros. Y este es el universo en el que transcurre la película, en una sociedad en la que prácticamente todos son vampiros. La sociedad, la cultura se ha organizado para ajustarse a las limitaciones de los vampiros. Son gente que vive de noche, se mueven por túneles, los coches tienen un modo de conducción diurna en la que los cristales se oscurecen y gran parte del desvelo de esta sociedad, lógicamente, es dar caza a los pocos humanos que quedan para poder alimentarse de su sangre. Ethan Hawke, el protagonista, es un hematólogo que trabaja en un laboratorio muy importante y en donde están desarrollando un tipo de sangre sintética artificial que puede acabar con la escasez y garantizar por la perpetuación de esta raza de vampiros que en caso contrario pues se van a extinguir por falta de sangre de la que alimentarse. Este mundo vampírico está muy bien llevado a la pantalla, la verdad es que la película tiene un acabado y unos efectos especiales bastante buenos, visualmente está muy bien, y aparte de Ethan Hawke pues tenemos a Sam Neill y a Willem Dafoe en el reparto, lo cual pues bueno, siempre son actores que agradeces ver en una película porque le dan una solidez innegable, desde luego. Así que tenéis aquí en Daybreakers una mezcla de ciencia ficción y terror pues muy interesante, la verdad. Otra película de ciencia ficción durilla es este Código Fuente, una película interpretada por Jake Gyllenhaal, Vera Farmiga y Michelle Monaghan, en la que, bueno, somos testigos de cómo el ejército está desarrollando un sistema muy avanzado y secreto llamado Código Fuente para investigar pues un atentado terrorista y de alguna forma intentar evitarlo. Tampoco os puedo contar mucho más, no quiero desvelaros ni destripar la película si no sabéis de qué va, con lo cual, como en el caso de Coherence, pues me voy a limitar lo que voy a decir. Simplemente os diré que la película está muy bien, tiene un muy buen ritmo y también hay que prestar atención y igual verla con libretita para no perderse ningún detalle y poder entender bien pues qué es lo que está pasando y qué es lo que sucede al final. Una película para mí un poquito tramposa, pero realmente muy interesante y muy entretenida de ver. Money Monster está protagonizada por el hoy un poco desaparecido George Clooney y dirigida por Jodie Foster. Esta película pues pretende ser un poco una crítica al sistema capitalista y a la especulación bursátil, las inversiones y demás, y nos cuenta pues eso, la historia de un asesor bursátil televisivo, George Clooney, que tiene un programa desde el cual pues asesora en televisión a la gente sobre qué inversiones son más interesantes de hacer y demás.
¿Qué ocurre? Que uno de estos programas pues sufre un secuestro en directo por parte de un espectador, un ciudadano que teóricamente o supuestamente en base a los consejos de este hombre pues vio su vida arruinada. La película también está coprotagonizada por Julia Roberts, que es la productora del programa, y lógicamente Julia Roberts y George Clooney están muy bien como siempre. La película es muy entretenida, muy interesante, y lo que ocurre es que se queda un poquito coja como denuncia del sistema este especulativo del que os hablaba antes, pero por lo demás es una película que creo que pasó un poco desapercibida en su momento y que creo que merece la pena ver. Según la Biblia, el valle de Ela, o de Ilai, depende cómo lo pronuncies, es aquel lugar donde tuvo el enfrentamiento entre David y Goliat. En esta película, David está interpretado por el nunca sonriente Tommy Lee Jones, que es un hombre que está investigando la desaparición de su hijo, un militar que acaba de volver de Irak, pero que no aparece por ningún sitio, y el Goliat sería el propio ejército estadounidense, pues que le pone todo tipo de pegas a este hombre a la hora de esclarecer lo que ha sucedido. Afortunadamente en su investigación cuenta con la ayuda de una policía interpretada por Charlize Theron, pero hombre, el tío ni aún así sonríe. Y también tenemos en el reparto a Susan Sarandon, que encarna a la mujer de Jones. La película está escrita y dirigida por Paul Haggis, que fue el guionista de $1 Million Baby y luego pues ganaría un Oscar dirigiendo Crash. A mí realmente es una película que me gusta mucho, pero que también creo que pasó un poco desapercibida en su momento y que creo que hay mucha gente que no ha visto y que le guste y que la va a disfrutar si la ve. Una de las críticas que tuvo la película es pues una película en americanada, patriotera y demás. Creo que esta gente no ha visto la película realmente. Creo que es una crítica injusta, y realmente si ves la película de verdad y atiendes a lo que pasa y ves cómo termina, te das cuenta de que no es una película patriotera, sino más bien todo lo contrario. Así que en el Valle de Ilai, un drama, pues ya os digo, sobre un padre que busca a su hijo y una estupenda interpretación de Tommy Lee Jones. Encima basado en un caso real. Suelo decir esto porque, bueno, sé que hay gente que para quien el hecho de que se trate de un caso real supone un plus añadido. Días de fútbol es uno de esos raros casos de conjunción afortunada de un montón de elementos que dan como luego una película pues divertidísima en este caso, y que pese a que sus responsables intentan repetir más adelante, pues nunca lo consiguen, la verdad. Me recuerda mucho el caso de Airbag, otra película divertidísima, otra comedia española divertidísima que se estrenó unos años antes y que, bueno, aparte de resultar una revolución en el género en España, al igual que Días de fútbol, dejó en el imaginario general un montón de frases y momentos y gags y citas que muchos seguimos utilizando años después. Películas que rompieron de alguna forma con lo que era la comedia anterior en España y que pues, la verdad es que además tuvieron un gran éxito en taquilla. El catálogo de personajes mayormente esperpénticos de Días de fútbol es tremendo. Todos están muy bien, los actores están fantásticos, todos tienen su momento de gloria, por decirlo de alguna manera. Hay un montón de diálogos que se te clavan y que, pues eso, ya os digo, seguimos utilizando día a día, y la verdad que es una película muy divertida y de las que más me ha hecho reír del cine español de las últimas décadas. Pienso que posiblemente casi todo el mundo la ha visto ya, pero desde luego, si alguien no la ha visto, si alguien le da algún tipo de reparo por lo que sea, que la vea, porque es una comedia fantástica y muy, muy divertida. La siguiente película que os recomiendo se titula Melanie, la chica con todos los dones. Es un título un poco extraño y rocambolesco, sobre todo para una película de zombies. Este género es un género también, como el terror en general, muy prolífico, y la verdad es que bueno, pues la mayor parte de lo que se estrena dentro de él me parece poco interesante, pero es cierto que en los últimos tiempos sí que han aparecido algunas películas dentro de este género que me gustan mucho, pues como puede ser Tren a Busan o la serie Kingdom. Esta Melanie es una de esas películas en las que, bueno, pues el tratamiento original, el acercamiento original al tema zombie y la buena realización y pues hace que resulten muy estimulantes y que realmente es una película que merece la pena ver. Está protagonizada por Gemma Arterton y Glenn Close, y bueno, nos cuenta un mundo en el que el famoso holocausto zombie ya se ha producido. El mundo está prácticamente asolado por la plaga de los muertos vivientes, y en un laboratorio militar pues está haciendo un experimento sobre todo centrado en unos niños cuyas madres quedaron infectadas justo en el momento del embarazo y que al nacer pues desarrollan una curiosa mezcla entre humanos y zombies. Tienen instintos asesinos, pero a la vez son mayormente humanos. Estos científicos que los investigan
creen que en estos niños puede estar la clave para encontrar la cura para la sociedad, y básicamente en esto transcurre la historia mientras esta gente desarrolla su investigación, a la vez que lógicamente pues intentan no ser devorados por lo que antes eran sus vecinos. Una película que, a pesar de su original tratamiento, también tiene sus momentos gore y sus momentos de terror, y que, ya os digo, me gustó mucho cuando la vi casi por casualidad, y os recomiendo a todos aquellos que os guste el cine de terror sobre todo. Por si os sirve de algo a la hora de acercaros a esta Imperium, os debo decir que en un cartel por ahí vi que era una mezcla entre Infiltrados y American History X. Bueno, no sé si realmente es así, pero lo cierto es que se trata de una película muy interesante, protagonizada por dos agentes del FBI, que son Daniel Radcliffe y Toni Collette, que bueno, disienten un poquito de la línea oficial que el FBI está tomando a la hora de investigar pues todo lo referente al terrorismo. Prácticamente la mayor parte de los recursos están orientados a investigar el terrorismo de origen islamista y a encontrar sospechosos y demás, mientras que sobre todo el personaje de Toni Collette insiste y mantiene que la mayor parte de los atentados que se han producido en Estados Unidos en los últimos tiempos no están causados por islamistas, sino por secciones o por grupos de ultraderecha y de supremacistas blancos. Esta teoría no es muy popular entre sus compañeros, pero convence a Daniel Radcliffe para que se infiltre en uno de estos grupos de supremacistas con el fin de investigar pues, los posibles atentados que estén preparándose. La película, lógicamente, pues cuenta con toda esa tensión que genera estas historias de infiltrados, ¿no? Pues, claro, estar con tu vida pendiente de un hilo, en vilo continuamente, pues pensando a ver en qué momento van a descubrir que eres un traidor, entre comillas, para ellos. Me gusta especialmente el personaje de Radcliffe, que está muy bien como actor también, la verdad, porque es un tío, pues bueno, como ya sabéis que él es actor, es un tío pequeñito, y cuando le proponen el trabajo, una de las pegas que pone es decir, oye, yo soy un tío más bien pequeñajo y me voy a ver metido en un grupo de gente que son más bien tíos cachas y fuertes y bastante grandes, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poder defenderme con ellos? Y realmente me gusta, insisto, que el tío lo que utiliza en casi todo momento para salirse de los apuros en los que se encuentra y para resolver todas las situaciones que puede es su inteligencia. Es un tío muy listo, muy inteligente, un erudito en muchos terrenos, y la verdad que utiliza su cabeza para resolver casi todas las situaciones en las que se ve envuelto, y eso es una cosa que me parece muy interesante de este personaje. Ya os digo, una película muy interesante, muy tensa, muy entretenida, muy bien llevada y con dos estupendos actores al frente. Denis Villeneuve es uno de los grandes directores del momento, de los más atractivos, de los más esperados, de los que más ganas tienen los espectadores de ver sus nuevos proyectos. Lleva volcado en la adaptación de la novela Dune pues de hace 3 años, desde que estrenó aquel Blade Runner 2049. Pero antes de esta secuela de la obra maestra de Ridley Scott, pues estrenó en los cines La Llegada. En esta película pues se cuenta de forma extremadamente verosímil y aparentemente realista pues lo que supondría la primera toma de contacto de nuestra raza con una raza extraterrestre. Al principio de la película pues nos encontramos con que en distintos puntos del planeta han aparecido unas naves extraterrestres y pues sobre todo el ejército, que es quien suele tomar las riendas en estas situaciones, por lo menos en las películas, pues se encuentra con la problemática de que hay que ver cómo nos comunicamos con esta gente. Es decir, La Llegada trata el tema de un contacto con una raza alienígena centrándose en uno de lo que serían los principales problemas o elementos a tratar, que es el tema de la comunicación, del lenguaje. Para solventar esto, pues el ejército contrata a una eminente lingüista, interpretada por Amy Adams, que bueno, es la persona que se encarga de entablar contacto con estos extraterrestres para intentar descifrar el lenguaje en el que se expresan y, evidentemente, establecer así una vía de comunicación con ellos. Como es habitual, pues el director crea una atmósfera muy adecuada para la película. Este tío dirige como Los Ángeles, tiene un manejo de la composición, del movimiento de cámara y del ritmo prodigioso, y eso hace pues que la película transmita la atmósfera que requiere la historia. Es muy interesante además la reflexión que se nos hace acerca de cómo el lenguaje
afecta a nuestra estructura mental, a nuestra forma de pensar, hasta el punto de que este lenguaje extraterrestre pueda alterar nuestra mente de una forma que el ser humano jamás hubiera podido imaginar. Una película un poco críptica, pero realmente muy muy interesante, estupendamente realizada y que bueno, pues supone un espectáculo magnífico y una de las mejores películas de esta lista, desde luego. La voz más alta es una estupenda miniserie protagonizada por Russell Crowe, que yo pude ver en Movistar, no sé exactamente si sigue allí disponible, y que nos cuenta el auge y caída de Roger Ailes, que fue pues un productor televisivo que fue el ideólogo y la persona que puso en marcha pues la cadena Fox News después de ser contratado por Rupert Murdoch. Evidentemente esta cadena fue un baluarte, o es todavía un baluarte imprescindible para la propaganda del Partido Republicano en Estados Unidos, y bueno, algunos de sus éxitos pues posiblemente son la victoria en las elecciones de Donald Trump. La exitosa carrera de este hombre pues se vio fulminada cuando pues sufrió una demanda colectiva por abusos sexuales, por acoso sexual de un grupo bastante numeroso de las mujeres que habían trabajado para él en los últimos años. Esta misma historia, con menos detalle y menos profundidad, pues se cuenta en esta película, El Escándalo, que evidentemente es menos prolija a la hora de contar los hechos, dispone de menos tiempo lógicamente, pero a su favor cuenta con que tiene un trío protagonista realmente deslumbrante, con Margot Robbie, Charlize Theron y Nicole Kidman, quienes encarnan pues a tres de las principales víctimas de Ailes y bueno, de las que promovieron realmente la demanda que acabó con él. Es una película que está bien, no es una gran película, para que no vamos a engañar, pero bueno, creo que es una película que funciona muy bien y que posiblemente os pueda despertar algo de interés a la hora de investigar más sobre este caso, para lo que sí que os recomiendo que recurráis, si podéis, a esa serie La voz más alta que os he comentado en un principio. Y vamos ya a por la última película de la lista, creo que es la 54, y siento de verdad si os he hecho corto el vídeo, ¿vale? Le procuraré extenderme un poquito más en el futuro. La última película que os voy a recomendar hoy, y posiblemente por el resto de mi vida, porque estoy un poco agotado, la verdad, se titula Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres. Vamos a recapitular un poco. Es un poco preocupante o curioso cómo las modas de repente explotan, todo el mundo habla de algo y unos años después te das cuenta de que ya no has vuelto a comentar aquello y que se ha quedado en el olvido. Alrededor de 2009 se publicaron una trilogía de novelas suecas dentro de lo que se denominó la saga Millennium, que eran unas novelas escritas por Stieg Larsson, que es un hombre, pues mira, tristemente no pudo ver el éxito de estas novelas porque los tres títulos se publicaron de forma póstuma. Estas tres novelas tenían unos títulos muy curiosos. El primero era Los hombres que no amaban a las mujeres. El segundo era La chica con el bidón de gasolina y unas cerillas o algo así. Y el tercero, La princesa en el palacio de las corrientes de aire. O sea, unos títulos cortitos para que se queden bien, ¿vale? Este hombre de marketing no tenía ni puta idea, pero bueno, de escribir sí, porque las tres novelas fueron un súper éxito que pronto se adaptó al cine en Suecia también. Y se hicieron sendas películas de estas tres novelas, las tres protagonizadas por un personaje fascinante que era Lisbeth Salander. Lisbeth Salander era una hacker de altísimo nivel, una tía con una vida terrible, que había que había sufrido todo tipo de abusos en su infancia y en su juventud, y que de hecho seguía sufriendo algunos, pero una tía pequeña, pero como una puta roca en cuanto a carácter y fuerza mental. La verdad que el personaje es estupendo, uno de los grandes personajes de la literatura y del cine de los últimos años, y protagoniza unas historias muy bien construidas y muy, muy, muy interesantes. Las tres películas suecas están muy bien, y la verdad es que os recomiendo verlas también, pero tenían un problema, o su principal problema era que tenían un acabado excesivamente televisivo en cuanto a fotografía, realización y demás. Es cierto que la fuerza de la historia y de los guiones hacían que esto importase un poco menos, porque las historias te agarraban por las pelotas y no te soltaban, pero es cierto que ya os digo, el acabado visual y técnico pues era más propio de la televisión que del cine. No en vano creo que en principio se había pensado en ellas como teleserie, ahí no estoy muy seguro, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que unos años después, pues Hollywood, como no puede ser de otra manera, pues se decide a readaptar estas novelas para llevarlas a su contexto y a su entorno.
Y cuando se prepara la realización de esta primera película, ¿a quién se encomienda la dirección? A David Fincher. Quiero decir, si hablábamos antes de Acabo Televisivo, Fincher está en las antípodas de este concepto, porque es un tío con una capacidad de ingeniería visual maravillosa y que adaptó esta primera novela, Los hombres que enamoran a las mujeres, pues dándole un empaque visual espectacular. La verdad es que la película tiene una fotografía espléndida, una puesta en escena fantástica y la verdad que es una gozada de película. Aunque hayas visto la primera sueca y aunque la historia en el fondo sea muy similar, esta película, que es la que realmente recomiendo y que creo que no tuvo el éxito que debió tener, de hecho creo que está un poco relegada en la lista de películas de Fincher, cuando es una película estupenda, os recomiendo que la veáis porque es magnífica. Está protagonizada en el papel de Lisbeth Salander por Rooney Mara, que hace un papel estupendo también, y el periodista Michael Blomkvist, que es quien ayuda de alguna forma a Lisbeth Salander en sus investigaciones, está interpretado por Daniel Craig. O sea, mejor imposible. Una gozada de película, un thriller estupendo, con un ritmo y una tensión magnífica y que para mí, desde luego, es, si no una obra maestra, una película extraordinaria. Por desgracia, la adaptación a Hollywood de la trilogía o la saga Millennium se quedó ahí, por problemas de agenda o posiblemente porque la película igual no fue el éxito que se esperaba, no se siguió por este camino, no se adaptó a la segunda y no se adaptó a la tercera. Hace un par de años se estrenó otra película de la saga, de una novela que no era ninguna de estas tres, se titulaba Lo que no te mata te hace más fuerte, si no me equivoco, pero la verdad es que es una película muy floja y desde mi punto de vista bastante mala y una indigna sucesora de aquellos títulos. Así que, como os digo, Millennium, Los hombres que amaban a las mujeres, podéis ver la sueca, por supuesto, las tres, pero la versión de Fincher es muy superior a todas estas, le aporta lo que es uno de los platos fuertes de Fincher, que es el aparato visual, que es lo que más fallaba en la adaptación sueca, y lo convierte en un producto redondo, estupendo y magnífico. Eso sí, una historia bastante dura, que aunque esté muy bien fotografiada, la verdad es que es tremebunda. Y bueno, espero que de 54 títulos que os he recomendado, a alguno, por favor, os suplico, os pueda interesar. Porque claro, imaginaos que después de esto lo veis y decís, los que hayáis llegado hasta aquí, claro, que igual habrá alguno que se haya quedado dormido. Imaginaos que decís, no me interesa nada lo que me ha contado este hombre. Sería un terrible fracaso y una lástima después de, os confieso, la paliza que ha supuesto preparar el vídeo y grabarlo. Pero bueno, espero que os sirva de algo, que os sirva de ayuda, vedlo en entregas, no lo veáis de golpe, no seáis locos porque es demasiado tiempo. Y espero que alguna de estas cosas os interese, que os haga descubrir algún título nuevo y bueno, pues si me lo comentáis en los comentarios y de paso os suscribís, pues mucho mejor que mejor. Así que gracias por vuestra atención, prometo no volver a hacer vídeos tan largos y nos vemos pronto. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.